Voy a intentar, Felipe, explicarle a usted, a los oyentes, qué es lo que se está jugando por cuenta de dos visiones. Una, la del gobierno anterior, otra, la de este gobierno que ha derogado el decreto. He invitado, a ver si nos ayuda con la explicación, al expresidente Iván Duque, cuyo decreto del año 2018 fue el que derogó el presidente Gustavo Petro. Señor expresidente Duque, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Blue. A modo de explicación, señor expresidente, ¿qué era lo que intentaba usted en el 2018 con este tema de microtráfico, con el tema de consumo y de expendio de drogas en parques y espacios públicos? Néstor, muy buena pregunta porque me permite poner varias cosas en contexto. Usted recordará que antes de la expedición de ese decreto, hubo una discusión muy larga, muy extensa en el Congreso para la aprobación del nuevo Código de Policía, que además recuerdo que tuvo como uno de sus principales ponentes al entonces senador Germán Barón Cotrino. Y uno de los aspectos que más se recalcaba era también fortalecer los espacios seguros de niños, niñas, adolescentes en el país y también tratar de proteger espacios de que fueran capturados por los jíbaros. A lo largo de la campaña presidencial del año 2018, yo siempre dije que esa sería una de las banderas nuestras, y el decreto lo que buscaba era desarrollar aspectos de ese código de policía, pero tratando de ir a temas muy puntuales. Le voy a mencionar tres. Sí, señor. Uno, los jíbaros en los parques, nos encontramos con que la policía llegaba, les hacía la requisa, y todos los jíbaros siempre tenían dosis mínima. Entonces tenían un lugar donde escondían la droga y andaban de dosis mínima en dosis mínima y se limitaba muchísimo la capacidad de la fuerza pública de poder confiscar esa droga. Dos, hacían las galladas de jíbaros en muchos parques donde se distribuían en el parque 5 o 6 jíbaros, cada uno llevando dosis mínima para hacer las ventas, y también teníamos una dificultad de la acción de la policía. Y la otra, necesitábamos también dar un mensaje que restringiera sobre todo el uso, abuso, consumo, distribución y comercialización en espacios públicos. Y esto se hizo reconociendo tres principios que además Colombia también los tiene. En Colombia se descriminalizó, se despenalizó la dosis mínima hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no puedan existir sanciones administrativas, y por eso ahí me llama la atención que el gobierno que tanto habla de Portugal y de España, tanto en Portugal como en España, hay sanción administrativa a la posesión de droga en espacio público, sea dosis mínima, ¿usted sabe? Y si no es dosis mínima tiene una sanción adicional. Entonces, por eso fueron los fundamentos que ese decreto se emitió y que fue muy bien recibido y que se trabajó mucho con alcaldes en todo el país. Sí. Ahora, 5 años es tiempo suficiente para saber si funcionó o qué efectos tuvo. Ese decreto del que estamos hablando, señor expresidente, ¿qué efectos tuvo en las ciudades en el tema de consumo o en el tema de seguridad urbana? Usted recordará que uno de los indicadores que construimos en su momento cuando se lanzó lo que se llamó la política Ruta Futuro para enfrentar todos los eslabones del microtráfico, el narcotráfico, estaba la liberación de parques. Y se hacía un trabajo todos los días con alcaldes, inclusive trabajamos con varios gobernadores, teníamos a la policía llevando ese conteo donde tuviéramos parques libres de jíbaros. Y logramos en su momento, en los primeros 7 u 8 meses de la aplicación, más de 5.000 o 6.000 parques o entornos liberados de la presencia de jíbaros. Y una de las razones por las cuales los jíbaros se iban es porque sabían que siempre tendrían la posibilidad de que fuera decomisada la droga, que es lo que más les duele. Más que llevarlos a un CAI, más que hacerle la detención, lo que más les dolía es la confiscación. Porque ahí sí ellos saben que están perdiendo eso, no solamente el negocio, sino que les rompe la cadena. Por eso le preguntaba por los efectos. Usted tiene, no sé, o si la recuerda o la ha pedido, alguna cifra de cuánta droga decomisada o cuántos jíbaros capturados por esa ventanita, el de la dosis mínima. Néstor, en este momento no tengo todos los indicadores a la mano, pero usted recordará que se hacía un informe que se básicamente bimensual, donde mostrábamos incautaciones, decomisos, también capturas de jíbaros y liberación de espacios seguros. Yo el último reporte que recuerdo tenía 3 indicadores muy importantes que básicamente miraron todo el cuatrenio. Logramos liberar en todo el cuatrenio más de 25.000 espacios seguros y parques en todo el país.
se lograron las mayores decomisos de droga en las calles de Colombia que se han registrado para ese momento. Y lo otro que fue muy importante, también se generó una muy buena sinergia de trabajo en los barrios entre la comunidad y la policía para informar dónde estaban los jíbaros, porque la comunidad empezó a colaborar. A los padres y a las madres les duele cuando ven el parque donde van sus hijos que está siendo carcomido por grupos de adictos, o por grupos de distribuidores, o por grupos de vendedores. Y eso, por ejemplo, ayuda también a defender el principio del bien común. Sí. Una cosa es que alguien pueda tener por mandato de la Corte Constitucional la libertad de consumir, pero lo que no puede decir en detrimento del interés general, consumiendo los espacios seguros donde la familia convive. Sí, presidente, ¿qué prevé usted que puede pasar con la derogatoria de este decreto? A mí me preocupa la desorientación de la fuerza pública, doctor Felipe. Me preocupa porque se va a sentir más restringida para poder hacer los decomisos, se va a sentir más restringida para poder hacer las requisas, va a generar inclusive mayor conflictividad entre jíbaros y distribuidores con la policía en distintos espacios. Entonces me parece que eso va a debilitar la capacidad ofensiva y preventiva que la policía ha venido desarrollando. Y creo que también se abre un debate porque, como dije, esta es una norma que desarrolla el Código de Policía, y lo que vamos a ver es alcaldes que en ejercicio de su interpretación de la Constitución y la ley del Código de Policía, pues van a tratar de mantener la medida a su manera, tratar de ver cómo le dan a esto la vuelta. Pero lo cierto es que donde más duele esa distribución de la droga, que es en el corazón de los parques donde conviven los niños, niñas, adolescentes en este país y cerca de los entornos escolares, pues los alcaldes no van a poderse dar el lujo de mirar para el otro lado y tratar de hacerle caso a una medida que parece más vindicativa que una medida racional. Sí. Parece más una medida vindicativa ideológica, si se quiere, pero lo cierto es que está debilitando la acción de la fuerza pública en todo el país. Sí, presidente, el decreto que firmó el presidente Petro es el número 2114, y el argumento para revocar lo que usted había firmado es realmente un par de sentencias de la Corte Constitucional, la C-253 de 2019 y la C-127 de 2023, en donde cita la presidencia de Colombia que la Corte considera que se debe eliminar las expresiones alcohólicas, psicoactivas o de otro tipo del artículo que justamente le permitía a la policía tener esas facultades. Y el argumento de la Corte, según el decreto, es que es desproporcionada porque da mucha protección a unos derechos e impone cargas al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué opinión le merece la argumentación del gobierno actual para revocar lo que usted había decretado? A mí me gusta su pregunta, Ricardo, porque pone al descubierto la inconsistencia y la incoherencia. Yo he visto cómo cada rato miembros del gobierno hablan de la experiencia portuguesa, de la experiencia española. Claro, en esos países se hizo una descriminalización, una despenalización, es decir, el consumidor no es un delincuente, luego no se lleva a la cárcel. Y eso es para no generar una sobrepoblación carcelaria. Usted se lo pongo en la perspectiva de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, más o menos, pero tiene el 25% de la población carcelaria, donde más del 60% de las personas que están ahí están por delitos asociados con drogas. Entonces, en estos dos países, Portugal y España, que son tan citados, pues ellos decidieron no penalizar, no va a la cárcel el consumidor, pero sí se mantiene no solamente el decomiso y también la multa. Y si exceden las dosis que se pueden consumir, no obstante se las quitan si las tienen en la calle, pues inmediatamente puede entrar a un proceso de judicialización. Y yo creo que aquí tenemos que partir de esa base. Hay que ir debilitando cualquier estructura de suministro de los jíbaros, y esta medida le permitió al país tener claridad y a la fuerza pública tener claridad. Hoy un policía no va a saber cómo actuar. Pero la Corte sí había tumbado las expresiones que le permitían a la policía actuar como usted lo había planteado, presidente, es decir, porque el argumento al final es un fallo de la Corte, realmente dos fallos de la Corte. Pero frente a su pregunta, Ricardo, el tema es muy puntual. El decreto estaba vigente hasta el 7 de diciembre. El decreto estaba vigente. ¿Y estaba vigente por qué? Porque tenía
concordancia con el Código de Policía y tenía concordancia también con la Constitución y la ley. Pero aparte de eso, si usted quiere darle un desarrollo a una sentencia, pues déle un desarrollo a una sentencia sin quitarle la claridad y la capacidad a la policía de proteger los entornos seguros. Ante esta decisión de simplemente derogar, la pregunta es, ¿hoy un policía puede ir a un parque y hacer una requisa para saber si hay porte? Hoy, por ejemplo, ¿puede un policía a un jíbaro que está de dosis personal y escondiendo en algún espacio del parque el resto de las pacas que distribuye actuar? Yo creo que esa es la ambivalencia con la que queda hoy el país, desafortunadamente. La respuesta es no, producto del decreto del fin de semana, ¿verdad? Así es. Sí. Presidente, quisiera preguntarle sobre el tema que me parece de fondo, que es el tema de la dosis mínima, que se ha convertido en la rendija por la que están colándose las bandas de microtráfico. Y es cierto, el jíbaro lo cogen y dicen, no, esta es mi dosis mínima. Y lo cogen al día siguiente y dice, esta es mi dosis mínima. Y está dedicado o están dedicados esas bandas a vender dosis mínima. ¿Usted cree que el decreto suyo, el del 2018, el que derogó Petro este fin de semana, es inconstitucional, que es la otra teoría del presidente? Yo no creo que sea inconstitucional, Néstor, porque primero usted se da cuenta que la Constitución tiene un desarrollo que quedó además planteado en la reforma que se hizo en el año 2009. Después de eso vino la discusión del Código de Policía, y el Código de Policía es absolutamente diáfano en buscar instrumentos para la protección de espacios seguros. Entonces, yo no creo que sea inconstitucional por una sencilla razón. Primero, protege el interés general. Y proteger entornos seguros y hacer el decomiso es para proteger el interés general. Porque por más de que mucha gente trate de justificar que es que el consumo en parques es inofensivo, eso no es cierto. Primero, usted no sabe qué sustancia está consumiendo. Segundo, usted tiene niños en esos entornos. Muchas riñas también se producen bajo la influencia de muchos psicotrópicos. Entonces tiene una función preventiva en el interés general y eso es todo menos inconstitucional. Es más, es lo que más garantiza el pleno ejercicio de los derechos, porque es que los derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos de toda la sociedad. Y el espacio público es un espacio de todos. Los riesgos que eso puede tener en accidentalidad, en riñas, en factores de violencia, inclusive también en captura de espacios públicos al servicio del microtráfico. Yo creo que aquí queda absolutamente debilitado y me da la impresión además que las respuestas que han dado que son absolutamente alegres como las que vimos en un noticiero el día de ayer donde háblele usted a su hija, pues claro, todos le hablamos a los hijos, pero es que los hijos van al parque y en el parque puede haber un jíbaro que quién sabe qué droga consumió, que puede inmediatamente activar una riña o puede, si está armado, hacer un tiro al aire o poner en riesgo todo un entorno que nadie quiere que en este momento se debilite. Y esto requiere un trabajo con alcaldes, con las familias, con los barrios, pero siento yo que con la medida que se tomó, lo único que está ocurriendo es tener una policía absolutamente desorientada frente a uno de los temas que más le duele a las familias colombianas de esto. Lo que usted dice, la frase alegre, es cuando el ministro le dice a la presentadora de Caracol Televisión que le diga a su hija, que además es una bebé, que acaba de nacer, creo, María Camila, ¿no? Sí, no alcanza, creo, a tener el año. Que le diga que consuma en la casa. ¿Eso suena crudo, pero no es lo mejor, presidente? Claro, todos tenemos que hacerlo, es que esa es la órbita que a nosotros nos corresponde a todos como padres de familia, pero es que resulta que también los hijos van a los espacios públicos. Y los hijos cuando van a los espacios públicos y ven una gallada de personas consumiendo droga, pues también ese entorno seguro está amenazado, así muchos no lo quieran reconocer. Y entonces la pregunta es, si podemos hablar con los hijos todo lo que queramos, pero entonces no va a haber nadie garantizando un entorno seguro, un espacio que debe ser de todos y donde nos tenemos que comportar. Y es a veces hasta paradójico, porque yo veo, por ejemplo, la actitud del gobierno frente a muchas otras cosas es prohibición, 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 y limitación, 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 pero cuando se trata de esto viene como una idea de que aquí está un derecho fundamental al consumo de drogas en cualquier lugar. Eso no es cierto, ni siquiera en los países que son verdaderamente progresistas, entre comillas, en haber tomado medidas de descriminalización, porque como le digo, tanto en Portugal como en España se mantienen multas, decomisos y también poder hacer requisas. ¿Por qué? Porque el espacio público es un espacio de todos y prima el interés general sobre el interés particular.
Sí, expresidente, a propósito de las explicaciones, de la interpretación que está dando el gobierno, el presidente Petro, incluso el ministro Osuna, quisiera preguntarle por la que dan ellos, diciendo que son alcaldes, que son gobernadores, es decir, autoridades en los territorios, los que tienen que entrar a regular este tema, a definir qué tipo de sanciones. ¿Usted cree que eso es posible, que ellos tienen la potestad de hacerlo y a través de qué vía? Presidente Duque. Pues eso es lo que va a terminar ocurriendo, que cada alcalde va a tener su propio decreto, su propia norma, su propia limitación, su propia orientación, y eso, digamos, uno podría decir eso es bueno porque están ejerciendo su función constitucional, pero por otro lado también es un poco desorientador frente a la policía, porque es que la policía de Colombia es una policía nacional, y entonces tienen que hacer traslados de fuerza pública de manera constante. Entonces la pregunta es, ¿se siente hoy empoderado el comandante hoy de un CAI o quien esté al comando de un CAI o quien esté en este momento defendiendo un barrio o un entorno para salir y enfrentar a los jíbaros? Yo creo que hoy con la medida que tomó el gobierno, absolutamente. Entonces, ¿eso en qué termina? En una policía que está limitada, maniatada y que por supuesto también va a empezar a presentarse una situación donde alcaldes pueden tomar medidas y dar orientaciones, pero si la policía no se siente confiada de que el día que hagan un procedimiento no van a terminar empapelados quienes están defendiendo el interés general, pues se puede quedar en unas grandes decisiones de alcaldes, pero totalmente imprácticas en el día a día. Sí. Presidente, ¿qué le responde usted a quienes consideran que este es un debate matizado por la hipocresía cuando se miran experiencias internacionales? Y leo a varias personas en redes sociales diciendo, mire, en Colombia tan molestos porque la gente consume marihuana, sobre todo en los parques, pero van a Nueva York o van a Los Ángeles o van a cualquier gran ciudad del mundo y en todas partes huele a marihuana. ¿Qué responde usted frente a esa consideración? A mí me parece que esa es una discusión absolutamente válida y yo también creo que esa es una discusión que no es menor, porque todavía en Colombia pues no está legalizado el uso recreativo y mucho menos en espacios públicos. Hay lugares de Estados Unidos que lo han hecho, pero hay muchos más que no. Y usted ve en Europa lugares donde lo han hecho y lugares donde no, lugares donde inclusive fueron mucho más abiertos hace unas décadas y que lo han venido restringiendo. Porque una cosa es la discusión sobre la marihuana, que es ahí ya entramos a la discusión de drogas específicas, donde siempre se tratan de utilizar argumentos donde se va a lo específico, pero después se generaliza. Yo pregunto una cosa, ¿cuál es el riesgo de tener, por ejemplo, personas consumiendo fentanilo en un parque? ¿Cuál es el riesgo de tener personas consumiendo heroína en un parque? O consumiendo cocaína en un parque. ¿Cuál es el riesgo de que haya cocaína con navajas, cocaína con armas de fuego? ¿Cuál es el riesgo de esas drogas en espacios donde normalmente se presentan riñas o donde normalmente puede haber situaciones de violencia crítica? Entonces, yo creo que en eso no podemos ser hipócritas. Y aquí no se trata de ponernos de puristas, se trata de entender que sí hay unas decisiones de la Corte Constitucional con respecto al consumo, pero ese consumo no puede pasar por encima de los derechos de todo el mundo y el interés general. Y por lo tanto los espacios públicos, que es el propósito del decreto del 2018, tienen que dar un instrumento a la policía de garantizar su protección. De lo contrario, los parques del país se van a convertir en un territorio comanche, donde llegan niños de todas las edades, unos a hacer deporte, otros a jugar en los rodaderos y otros perfectamente pueden estar consumiendo drogas, tener armas, quién sabe, o desatar una riña o inclusive algo peor. Imagínense los riesgos a ciertas horas de consumo de fentanilo con el impacto que esto tiene y usted tener niñas menores de edad o niños menores de edad en esos entornos, los riesgos que eso puede generar también para incidentes de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, no seamos hipócritas, podemos traer los ejemplos que queramos del mundo entero. Aquí en Colombia no tenemos hoy uso recreativo generalizado, pero mucho más peligroso es no entremos en coger la marihuana para justificar el resto de las drogas, porque de esa teoría que puede ser muy buena argumentalmente para algunos, lo único que se puede desatar es un incidente de daño terrible para los espacios que deben ser compartidos por todas las familias colombianas. Sí, una última pregunta, señor expresidente. Pues no es por ser hipócritas, pero precisamente vámonos entonces a drogas fuertes y no solamente a la marihuana. Pensemos en fentanilo o en heroína. ¿No es eso
un mejor ejemplo para los niños de cosas a no consumir, a no usar. Si los niños en un parque ven a alguien que ha consumido fentanilo y lo ven completamente perdido, o que ha metido heroína y lo ven completamente ido, sin poder caminar, con los ojos totalmente volados, no es tal vez el mejor escarmiento y la mejor campaña para no consumir drogas. Yo estoy de acuerdo que son buenos ejemplos, pero si lleváramos el ejemplo suyo, Paola, a la generalización, pues quiere decir entonces bienvenidos todos los parques infestados de drogaditos para que la familia no consumidora pues pueda mostrar el ejemplo. Y la otra cosa es que bajo el ejemplo suyo está asumiéndose que todos los que están consumiendo tienen una actitud pasiva, una actitud no violenta. Y resulta que muchos de esos consumos que ya llegan a prácticamente a adicciones severas, usted sabe lo que un adicto severo en muchas de esas drogas está dispuesto a hacer para conseguir 3 pesos para financiar la siguiente dosis. Y eso no puede pasar en los entornos donde están todas las familias. Porque sí, hay muchas familias que tienen la posibilidad de estar en un conjunto cerrado, de ir a un club, pero resulta que la gran mayoría de familias en Colombia, sus espacios de recreación son los parques. Y los espacios de recreación tienen que ser espacios que estén blindados a esos entornos que pueden detonar situaciones de inseguridad grave. Pues en la práctica el gobierno, a través de este decreto de la derogatoria del 1844, lo que ha hecho es levantar ese blindaje, o eso es lo que intenta con el argumento de la dosis mínima, de la dosis personal. Es el expresidente Iván Duque explicando lo que intentó con su decreto de hace 5 años. Le agradezco estos minutos, señor expresidente. Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.